Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues vamos a hacer una oración para comenzar. Vamos a hacer una oración para comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por poder reunirnos en santa paz. Tener un lugar para reunirnos sin peligro de nuestras vidas, sin afrenta de nuestra fe. Y te seguimos pidiendo, Señor, por todos nuestros hermanos alrededor del mundo que batallan, Señor, que tienen que decidir muchas veces reunirse en lo escondido, en lo oculto, a riesgo de sus vidas, con peligro de perder sus libertades, sus casas, trabajo, tantas cosas, Señor, que le suceden a nuestros hermanos alrededor del mundo. Te seguimos pidiendo por ellos, Señor, que puedan reunirse, congregarse en santa paz, Señor. Te seguimos pidiendo que tu Espíritu Santo sea con ellos, que los guíe, que los ayude, que los consuele. Y de la misma manera, Señor, así como nosotros aquí estamos reunidos más de dos en tu nombre, y tú, Yeshua Jesucristo, estás entre nosotros, como lo has prometido, y que así sea con todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Que así sea, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Ay, creo que no lo había prendido. ¿Sí lo prendí? Sí, bueno. Ah, ok, entonces está prendido. Muy bien. Pues hoy vamos a ver un punto muy especial que es necesario, ¿verdad? Para saber por qué hacemos las cosas que hacemos en esta congregación, me refiero en especial, en particular, ¿verdad? Y también para que las demás personas, los nuevos que van llegando, ¿verdad? Nuestros hermanos nuevos, ¿verdad? Esta información, esta enseñanza también la necesitan, claro que sí. Y aunque otros ya la hemos tomado, ¿verdad? En otro tiempo, pues claro que necesitamos también reforzar esta información, esta enseñanza. Vámonos al libro de Deuteronomio 5, capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. En lo que lo busca, voy por el borrador, se me quedó acá. Deuteronomio 5, a partir del verso 1, Moisés da una relectura, ¿verdad? Relectura de la instrucción bíblica dada en los libros de Éxodo, Levítico, Números, ¿verdad? Pero referente a los 10 mandamientos, el Devarim, ¿verdad? Las 10 palabras, los 10 mandatos. Y vamos a puntualizar, ¿verdad? En uno que es muy, muy especial. Voy a leer a partir del verso 1 del capítulo 5. Dice así: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: escucha, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. El Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló el Señor con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces entre el Señor y ustedes para declararos la palabra del Señor. Porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo, el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti ni imagen de cosa alguna que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Verdad? Empezó a partir del verso 6, empezó a dar
las 10 palabras, los devarim, los 10 mandatos, ¿verdad? Conocidos como los 10 mandamientos, ¿verdad? Vuelvo a leer el 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandatos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome en vano su nombre. Guardaréis el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y ahí es donde quiero precisamente ver este punto de este mandamiento, ¿verdad? El mandamiento de guardar el día de reposo. ¿Sí? Vamos a ver hoy cuándo indica la Biblia que se guarda el día de reposo, ¿verdad? Y vamos a ver una información que es importante, no solo para esta congregación, ¿verdad? También que les sirva de bendición a otras personas de otros lugares, ¿verdad? De otras congregaciones. Y sepan, ¿verdad? Por qué hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Alguna vez, bueno, no una vez, varias veces, ¿verdad? A personas que alguna vez de otros lados me han preguntado, ¿por qué hacemos tal cosa o por qué no la hacemos, ¿verdad? En cuanto a lo doctrinal en esta congregación, siempre les digo, porque a veces me preguntan comparando con otros lugares donde hacen otras cosas y sí, muchas de esas están mal. Generalmente también hay muchas veces que en otras partes pueden hacer algo que esté equivocado o se cruzan líneas del error. Pero siempre les digo a las personas, no te puedo decir el por qué otros hacen algo, pero sí te puedo decir el por qué nosotros lo hacemos o por qué no lo hacemos. Eso sí te puedo responder, ¿verdad? Si en otros lados cruzan líneas del error, etcétera, pues no, pues ahí no te puedo responder el por qué. Pero sí el por qué nosotros tratamos de ser lo más bíblicos posibles durante nuestra vida y por qué también nos cuidamos de no cruzar líneas del error, ¿verdad? Y todo eso es lo que llevamos a cabo, ¿verdad? Como enseñanza y práctica en esta congregación. Y aquí vamos a hablar sobre cuándo es el día de reposo bíblicamente. Y mucho énfasis con esa palabra. Estoy diciendo bíblicamente. Porque aquí queremos ser bíblicos. Ese es el asunto. En esta congregación no enseñamos ni practicamos judaísmo. Para nada. Enseñamos y practicamos lo bíblico. Tan es así que inclusive a veces, ¿verdad? Se nos cuestiona a ciertas personas o algo, ¿por qué no hacemos algo, pero que más bien procede del judaísmo, no de la escritura? ¿Sí me explico? Entonces, siempre hemos buscado hacer una diferencia, discriminar lo que es bíblico de lo que no es bíblico, ¿verdad? Y entre eso está claro el día de reposo, ¿verdad? Lo que es bíblico para el día de reposo. Importante, pues, en qué día de la semana es lo bíblico que corresponde. Y lo vamos a ver el día de hoy. El mandato aquí que se nos da en el libro de Deuteronomio dice que el día de reposo es para el Señor. Es lo que dice aquí, que el día de reposo es un tiempo apartado para el Señor.
Aunque también después Jesucristo, ¿verdad? Especifica que también es una bendición para las personas, que fue hecho para las personas, pero el día del reposo, bíblicamente Jesucristo lo guardaba reuniéndose y estudiando la palabra, ¿verdad? Entonces todo eso vamos a ver el día de hoy. Dice así este mandato en el libro de Deuteronomio, pero fue dado desde antes en el libro de Éxodo. Y entonces aquí vamos a empezar, ¿verdad?, a ubicarnos en el tiempo, ¿verdad? Voy a poner aquí los eventos del Sinaí, lo que viene en Éxodo, donde se da por primera vez este mandato a Moisés, pero si yo me regreso, yo veo que este mandato proviene del Génesis. ¿Sí? Eso hay que entenderlo muy bien. Vámonos ahora al libro de Génesis capítulo 2. Vámonos al libro de Génesis capítulo 2. Ya sabemos que el Señor hizo su obra creadora, mientras usted lo busca, hizo su obra creadora durante ¿cuántos días? 6 días, ¿va? Del primero hasta el sexto día. Y luego el séptimo día lo declaró día de... Así es. Día de reposo. ¿Sí? Y notemos que desde el inicio en la creación, los días en sí no tenían nombre. O sea, no se llamaban como ahora lo llamamos lunes, martes y eso, ¿verdad? Todo eso lo vamos a ver después. En todas las escrituras en el Antiguo Testamento, los días se nombran de forma ordinal, ¿verdad? Con los números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Así es como se nombraban. El tercer día, el cuarto día, el quinto día, ¿verdad? Así fue desde la creación y aún en los tiempos de Abraham, etcétera, se nombraban de esa forma ordinalmente. Y en el Génesis fue decretado que el día de reposo era el séptimo día. Entonces, no es algo que inició, ¿verdad?, con los eventos del Sinaí, del Éxodo, y menos con la remembranza que 40 años después hace Moisés en Deuteronomio, ¿verdad? Acá, donde estábamos, ¿verdad? Deuteronomio 5, ¿verdad? Deuteronomio 5, donde estábamos ahorita. Dice así el capítulo 2 de Génesis, dice: fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó el Señor en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo el Señor al día séptimo y lo santificó. Con esa palabra todo lo que involucra: apartarlo, hacerlo diferente de los demás días, consagrarlo, etcétera. Toda esa es la palabra, eso significa en el hebreo lo que es santificar algo. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces vemos que el día de reposo fue instituido en Génesis, ¿verdad? Capítulo 2, aquí, ¿verdad? Y que es un día que no apartaron los hombres, mucho ojo, no lo apartaron los hombres. Ni siquiera fue Adán el que lo apartó. Porque es el que, no, en el Génesis, pero a Adán se le ocurrió. No, pues ni siquiera fue Adán. Fue el mismo Señor. Él fue el que lo apartó. Él fue el que lo apartó, él, no los hombres. Eso es muy importante entenderlo. Lo apartó por Dios, ¿verdad? Por el Señor. Él fue el que lo apartó. Él fue el que lo apartó. Vámonos ahora al capítulo 7 de Génesis. Puede esperarse ahí en el 7.1, ahí se puede esperar ahorita. ¿Por qué? Cuando surge la creación, ¿verdad? En Génesis, ¿quién fue el primer hombre? Adán. Adán y Eva. Adán
Y luego Adán ya sabemos que tuvo dos hijos, Caín y Abel. Caín mata a Abel y Caín es castigado por Dios mismo mandándolo al exilio lejos de su presencia, ¿verdad? El Señor mismo lo rechaza y lo manda lejos de su presencia, porque ya sabemos todo lo que Caín hizo, ¿verdad? Pero luego tuvo un hijo después, su tercer hijo, que fue Set, ¿verdad? El tercer hijo de Adán y Eva. Y tuvo Set hijos e hijas, dice la Escritura, y se nos empieza a narrar todos los descendientes, ¿verdad? Hasta que llegamos a los tiempos donde nació Noé. ¿Sí? Me estoy yendo antes del diluvio. ¿Sí? Noé. Antes de Noé, pues Enoc, ¿verdad? Etcétera. ¿Sí? Y todos los demás. Entonces vámonos al libro de Génesis. Génesis, bueno, vámonos al libro de Génesis, pero espérenme. Ay, me perdí el ojo aquí. Sí, pero es que les quería leer otra cosa antes. Espérenme un poquito. Ahí mismo en Génesis. Ok, Génesis 5, 6, Génesis 5, 6. Mucho ojo porque ahí era un dato que se me estaba pasando nombrar de Set. Dice Génesis 5, 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. No, perdón, me miento, me equivoqué. Sem, quise decirle Sem. Sem. Ya me di cuenta por qué me equivoqué. Váyase primero, por favor, a Génesis 10. 11, ahí va a decir. 11, 10, Génesis 11, 10. Es que ese no lo apunté y me estaba acordando de memoria. Génesis 11, 10. Es cuando nos habla de Sem, después del diluvio. Dice, estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Entonces, cuando sucede después lo del diluvio de Noé, y él tiene sus hijos, el cual el primero era ¿quién? Sem. Fíjense qué curioso, dice que 2 años después del diluvio, aquí voy a poner el diluvio, 2 años después del diluvio, él ya tenía 100 años, era un chamacón de 100 años, y entonces tuvo a su hijo, y todavía le agrega ahí que después del diluvio, léale ahí, ¿vivió cuántos años? 500 años. O sea, Sem cruzó la línea del diluvio hasta después también, ¿sí? Ojo con eso. ¿Por qué lo menciono? Porque dice la Escritura que Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, engendró hijos e hijas. Esto ya lo vimos alguna vez en otra parashá, de que este tiempo de aquí, estos 500 años, abarca cuando se ve todas las descendencias y se hacen los conteos de toda la genealogía que viene ahí. Ya lo vimos que inclusive abarca el nacimiento, este tiempo, de Abraham. Aquí viene Taré, aquí viene Nacor,
etcétera. Aquí abarca esos tiempos también, porque él vivió 500 años después del diluvio. O sea, es increíble eso, ¿sí? Y eso abarca también cuando ellos ya estaban vivos, estos descendientes, ¿sí? Eso ya lo vimos en alguna parashá, ya hicimos ese conteo. Ahorita estoy yéndome rápidamente. Entonces, él venía desde el diluvio, era hijo de ellos, venía desde acá. Aún Noé, dice la escritura, que vivió 300 años después del diluvio, El mismo Noé también vivió 300 años después del diluvio. Entonces, todas estas personas les había tocado desde acá saber que Dios había, ¿qué? Hecho esto. O sea, sí, es obvio. Todos estos venían desde acá. No es algo que de aquí nadie sabía, nadie supo, no. Él vivió 500 años después de eso y el otro 300. Y toda su descendencia, y descienden por primogenitura hasta Adán. Eso ya lo vimos, porque los que se nombra ahí son a los primogénitos. Son los cabezas. Todo esto, ¿sí? Entonces, claro que todo esto ellos lo sabían. Y por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los días se contaban así siempre. Primero, segundo, tercero, y el séptimo es el día de reposo. O sea, no era algo oculto. ¿Sí me explico? Ya si muchos no lo hacían o no lo obedecían, eso era otro asunto. Eso era otro asunto. ¿Sí? Entonces no estamos hablando, no es algo escondido ni nada. O sea, era algo bien sabido, aunque se obedeciera o no se obedeciera, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a Génesis 7, 8. Génesis 7, 8. Lo pongo en contexto, porque precisamente aquí en el diluvio, sucede algo en el séptimo día. Claro que ha sido un día especial para Dios ese, y siempre discrimina ese día, hace separación. Dice el verso 8, está en el contexto de los últimos días para ya que viniera el diluvio, sí, cuando todos los animalitos se estaban metiendo, etcétera, etcétera. Ese es el contexto. Dice el verso 8, de los animales limpios y de los no limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra de la tierra, en la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo, ¿qué dice? Al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Todo esto se contaba así, el día primero, día desde la creación. Era la forma de contar. Tan es así que en el séptimo día fue el diluvio. ¿Sí? El séptimo día. Dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y en este mismo día entraron Noé, Sem y Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las 3 mujeres con sus hijos en el arca. Entonces, claro que el conteo de 7 días siempre ha sido importante, ¿sí? Siempre ha sido importante y siempre ha marcado, ¿verdad?, cosas para Dios. Curiosamente, ¿verdad?, ellos en ese día fueron salvados unos y otros perecieron, ¿verdad? Estar resguardados donde debían estar, y eso en el día que debían estar, pues ahora sí que fue para su bien, ¿verdad? Fue para su bien. Entonces vemos que el séptimo día apartado para Dios no es algo instituido aquí. Es algo que Dios mismo apartó, instituyó desde el pasado, ¿verdad? Desde el pasado, ¿verdad? Ahora sí, vámonos de regreso a donde estábamos, a Deuteronomio 5.
Dice verso 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de ella con mano fuerte y a brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Vemos que el día de reposo tiene más que ser una señal de carga, es una señal que apunta hacia la libertad, más bien al descanso y ser libre de un yugo. ¿Sí? Entonces, más que verlo como una carga, en realidad apunta a un evento de libertad y de descanso. Que no se aproveche y se descanse en ese día, eso es otra cosa, ¿sí me explico? Ese ya es un problema mío, ¿sí me explico? Si yo ese día no lo tomo como es apuntando hacia una liberación y un descanso en Dios, una obra de liberación hacia mí, pues estoy equivocado, lo estoy viendo de una forma errónea, ¿sí? Aún dice el verso 13, me voy hacia el verso 13, hacia arriba, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, ¿verdad? Entonces también Dios no está en contra ni de que trabajemos, ni nos está fomentando el ser perezoso, ni nos está fomentando nada negativo. O sea, dice, vas a trabajar y le vas a echar ganas durante 6 días. Pero el séptimo es un día de descanso que apunta a un descanso, a una liberación, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Entonces, no aparece en el mandato, cuando se da esa instrucción, no aparece con un sentido, una connotación de carga, ¿verdad? Ni negativa, ni esclavizante, ni nada por el estilo, ¿verdad? El corazón de Dios no era de esa manera o no es de esa manera en cuanto a esa instrucción. Yo sé, hermanos, yo sé que estamos en tiempos diferentes en muchas cosas y que tienen patrones, muchos, etcétera. Eso es otro asunto, ¿sí me explico? Ahorita estoy viendo lo que dice la Biblia cuando es y desde la perspectiva de Dios, que al final o por principio debería ser la que me guíe y me dé paz para saber que estoy haciendo bien las cosas o cuando no estoy haciendo bien algo y entonces trate de corregirme, ¿verdad? Así es el asunto, ¿verdad? Entonces vemos que en este mandato de guardar el día de reposo, por ningún lado aparece en la mente de Dios, en sus propias palabras, una connotación de carga, ni de limitación, ni para nada. Todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, vemos ahí, perdón, alguien que me pueda dar un vaso con agua, se me pasó a traerme mi agua, por favor. Ya se me empezó a secar la garganta. Muchas gracias. Vámonos, para los que acaban de llegar, bueno, recapitulando, para los que acaban de llegar, estamos viendo en Deuteronomio 5 los 10 mandatos que provienen, muchas gracias, que provienen de Éxodo 20, provienen de Éxodo 20 y estamos haciendo hincapié en el mandato del día de reposo, ¿sí? Y esto que viene aquí, estamos aún regresándonos y viendo bíblicamente que el día de reposo, el séptimo día, no proviene en un principio de los hechos del Sinaí, de la ley de la Torá dada en el Sinaí. El día de reposo venía desde el día de Génesis, desde el libro de Génesis, donde el mismo Dios, ningún hombre, porque no fue ni Adán, que era el primer hombre, obvio, ahí no estaba ni Moisés, ni estaba nadie más, que el único hombre viviente ahí era Adán. Y que el día de reposo no lo apartó, ni lo hizo día de reposo Adán, lo hizo día de reposo Dios.
Él fue el que lo apartó, dice la Escritura, que Dios fue el que apartó ese día y lo declaró día apartado para Él de reposo después de toda su obra creadora. Eso fue aquí, en Génesis capítulo 2. Y después vimos que todos los patriarcas, obviamente desde Adán, todos los patriarcas, todo este tiempo bíblico, los días siempre se han contado por el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo día, que es día de reposo, ¿verdad? Y que inclusive en un séptimo día fue cuando vino el diluvio. Entonces, todo eso estábamos viendo, ¿verdad? Entonces vemos que el séptimo día no es algo que proviene desde aquí, aunque aquí se dice, recuérdalo, acuérdate de guardarlo. Me está diciendo que lo recuerde y que lo esté guardando. Y luego, mucho menos proviene del judaísmo. Mucho menos proviene del judaísmo. Es algo bíblico, ¿verdad? Entonces, estábamos en ese punto. Ahora mismo, vámonos a Lucas 4. Vámonos a Lucas 4. Lucas 4, verso 16. Nos vamos a ir por tiempos, ¿verdad? Viendo ahí. Lucas 4, verso 16. Cuando Jesucristo va a iniciar su ministerio, ¿verdad? Empieza a venir a predicar el evangelio, etcétera, etcétera. Iniciaba su ministerio, dice el verso 16. Vino a Nazaret, Yeshua, donde se había criado, y en el día de ¿qué? De reposo, entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y empezamos a ver, ¿verdad? Ya todo lo demás lo sabemos. Entonces vemos que en los tiempos de Yeshua se reunía uno en el día de reposo para estudiar así es, la palabra. Para estudiar la palabra. Claro que sí. Para estudiar la palabra, él lo hacía, ¿verdad? Y ahí se enseñaba y se estudiaba la palabra. Era un día apartado, ¿verdad? Para poder hacer todas esas labores de estudiar las escrituras. Le voy a decir algo. Si sacamos cuentas de la semana, ¿cuánto tiempo se le está apartando a Dios tomando el séptimo día? Pues una séptima parte. Una séptima parte en realidad. No es ni siquiera la mitad, ni siquiera 3/4. ¿Sí me explico? Es una séptima parte. Y en todos los demás 6 días tú puedes hacer otra cosa, trabajar y todo eso. Y vuelvo a lo mismo, no lo estamos diciendo en mal sentido, sino en el bueno. ¿Verdad? Que nos demos cuenta el por qué Dios apartó ese día y su propósito, que es bueno, ¿verdad? Y que no procede ni del judaísmo, procede de Dios mismo. De Él procedió ese día. En ese día usted va a conocer más de Él, va a ser consolado por la palabra, va a ser tal vez confrontado por la palabra, va a ser edificado por la palabra. Tantas cosas, ¿sí me explico? Tantas cosas que suceden. Dice la Escritura que, durante toda la semana, ¿qué se acuerda que se ponían delante de Dios en el templo y que luego se cambiaba cada día de reposo por algo fresco? Los panes, ¿cuántos panes eran? 12, los panes de la proposición. Toda la semana esos panes que significaban, eran un ejemplo del pueblo. Los 12 panes, dice la Escritura, uno por cada tribu. Se ponían en una mesa en el templo delante de la presencia de Dios simbólicamente y eran renovados en el séptimo día. Eran renovados.
Esos panes que toda la semana, ¿verdad? Ahí estuvieron calentándose con el sol. Ahí ya a lo mejor el séptimo ya estaban todos duros ahí, ¿verdad? Ajá, a lo mejor, y si eran días húmedos, quién sabe, hasta no sé, es un decir, ¿no? Todo. Y el séptimo día eran renovados, cambiados, refrescados por otros 7 otra vez, para empezar otra vez la semana, para refrescar todo el asunto ahí delante de Dios. Y esos panes apuntaban al pueblo. Entonces, claro que el séptimo día es bueno. Es bueno, en ese séptimo día debemos de ser refrescados, renovados, agarrar fuerzas, instruidos, preparados para la batalla de toda la semana, consolados de todas las descalabradas que me fue en la semana. Es un decir, ¿no? Tantas cosas, ¿sí me explico? En la comunión con Dios y con mis, ¿qué? Hermanos, ¿verdad? Entonces son tantas cosas buenas por todos lados. ¿Sí? Ahora, fíjense bien, vámonos a algo que es sumamente importante. Vámonos al libro de los Hechos 13. Porque alguien podría decir, bueno, Jesús todavía no había sido crucificado y él guardaba así el día de reposo, porque la escritura está llena de que en el día de reposo él iba a la sinagoga a estudiar. Ahorita nomás leí un ejemplo, pero usted lo puede buscar en Mateo, Lucas y Juan, etcétera. Que él enseñaba en el día de reposo y hasta en el día de reposo hacía milagros con los que se encontraban con él. En el día de reposo a un hombre en la sinagoga le enderezó la mano, ¿se acuerda? ¿Sí? En el día de reposo a un endemoniado lo liberó. Claro, los que se encontraban con él, ¿verdad? Algo sucedía en sus vidas. Algo sucedía en sus vidas. El día de reposo es para que yo busque ¿a quién? A Cristo. Por todos lados es bueno. Hasta yo debería esperar el día de reposo con mucha ganas, deseos. El día de reposo, por fin voy a ser libre. Por eso decía, acuérdate cuando estabas en Egipto y todo, ¿no? ¿Cómo te iba ahí? Ay, por fin voy a ser libre de todo esto. El día de reposo va a llegar y voy a descansar en el Señor y voy a descansar en Él y aprender y me va a consolar. ¿Sí me explico? Por todos lados es bueno. Por todos lados es bueno el día de reposo. Pero aún vámonos al libro de Hechos entonces, capítulo 13. Capítulo 13. Dice así el verso 13, 13. Hechos 13, verso 13. Hechos 13, verso 13. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Está narrando uno de sus viajes misioneros. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Y esa frase es muy importante porque él hace una distinción. Dice: les voy a hablar a los varones que son ¿qué? Israelitas, y luego dice: y a los que temen a Dios, porque con esa palabra está incluyendo a los que no eran israelitas, judíos, pero que estaban ahí en el día de reposo. En el día de reposo es algo, como les he dicho, que no ha quedado oculto. ¿Sí? ¿A qué? Esa es la pregunta. No,
Pues los convertidos, es que ahí viene, bueno, es que esa es otra pregunta, ese es otro asunto. Porque convertidos a Dios, a Jesucristo, provienen de todas partes y no por ser judío estás convertido, ni por ser prosélito, que esa es otra cosa. Sí, ese es otro tema que hay que ver con los folders, ese es otro asunto. Sí, pero va pegado, pero no es el punto ahorita, pues, sí, no es el punto ahorita. Estas personas estaban buscando del Señor donde debían de buscarlo y por eso les iba a llegar el evangelio, pues volvemos a lo mismo. Estaban donde debían estar y entonces ahí se iban a encontrar con el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, aún después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, seguía siendo predicado en el día de reposo, que es el punto que estamos viendo ahorita. En el día de reposo les era predicado el evangelio. Entonces no choca una cosa con otra. ¿Sí? No choca una cosa con otra, no está chocando. Tan es así que esto ya en otra ocasión lo vi por el siguiente tema que les voy a decir. En el día de reposo los apóstoles, Bernabé, Pablo y todo, en el día de reposo sí se hacía la lectura aún en los tiempos apostólicos, se leía a los profetas, los salmos, como dice ahí, ¿la qué? La ley. ¿Y se predicaba a quién? Todo eso se hacía a partir de Jesucristo en los tiempos apostólicos, ahí está. Porque también a veces se cae en el error de que no, esto ya no lo ocupamos y nomás hablamos de esto. Y vemos en el libro de los Hechos que no era así. Los hechos apostólicos demuestran otra cosa. También es verdad que no solo se hablaba de esto. También leían esto, porque esto apunta hacia quién, hacia Jesucristo, así es, ¿sí? Eso apunta hacia Jesucristo, y era lo que hacían los apóstoles. Aquí fíjese, para poder analizar ciertos temas, o muchos temas, la Escritura dice que el fundamento de la doctrina de los creyentes, claro que es Jesucristo mismo, porque Él es la piedra angular sobre la que se edifica, ¿sí? Pero dice que es por medio de la enseñanza de ¿quiénes? Y los apóstoles, eso, los apóstoles y los, precisamente apuntando a todo esto. Precisamente, por eso yo, el libro de los Hechos, a mí, me refiero a como creyente, a los creyentes, pues hablando en tercera persona ahorita, apuntándolo hacia tercera persona, por eso es que yo como creyente, yo debo de estar estudiando siempre el libro de los Hechos, porque es el proceder y el actuar de ¿quiénes? De los apóstoles, que habían conocido a quién, y que conocían también todo esto. Y como ellos proceden, claro que es enseñanza de cómo se hacen las cosas. ¿Sí me explico? Obvio. No estoy hablando ahorita ni citando ningún maestro de quién sabe dónde, ni porque dijo el de la esquina de por allá, ni uno del internet. ¿Sí me explico? Estoy diciendo cómo vivían y hacían los apóstoles. ¿Verdad? El libro de los Hechos para eso lo dejó el Señor ahí. ¿Verdad? Como una guianza. ¿Qué hacían los creyentes? ¿Cómo hacían las cosas? ¿Verdad? Claro que sí. Y entonces, de ahí se puede tomar todo el aprendizaje necesario. Entonces dice así: y después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirle: varones hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación al pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantando hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y empieza a hacer una narración que va a culminar con el evangelio. Cuando usted lee todo eso, esa narración va a culminar con el evangelio. Y cuando ellos iban a diferentes lugares, así culminaban sus narraciones y sus enseñanzas en el día de
Reposo, por eso le digo, todo esto es lo que se enseñaba. No nomás esto ni nada más esto. Apuntando todo hacia Jesucristo, que es lo que nosotros hacemos aquí. Por eso nuestra doctrina y enseñanzas es de esa manera, ¿verdad? Apuntando a lo bíblico, no al lo del judaísmo, ni a otras partes que tal vez no leen toda la Biblia, etcétera. No lo hacían así ellos. Entonces, toda su narración va a ir apuntando hacia el Evangelio. Ustedes los pueden leer, les narra desde los tiempos de Abraham, etcétera, hasta que vino Cristo y que ya había venido, que Él era el Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vámonos al verso 42 del mismo capítulo. Al verso 42 de esa enseñanza en ese día de reposo. Dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ¿qué dice ahí? Los gentiles les rogaron que el siguiente día ¿de qué? De reposo les hablasen de estas cosas. Se quedaron tan emocionados de lo que les estaba diciendo, porque cuando hace toda esa narración del Evangelio, todo lo que usted puede leer en casa, que ahorita me brinqué, cuando usted ve toda la narración del Evangelio, empezaron muchos judíos a resistirse al Evangelio y resistir el mensaje de Jesucristo. No así los gentiles, ellos lo recibieron con los brazos abiertos. ¿Mande? Ajá, así es. Entonces lo recibieron con los brazos abiertos el Evangelio. Y todavía le dijeron, síguenos enseñando en el siguiente día de reposo. Entonces no está peleado ni el Evangelio, ni ser gentil, ni después de que resucitó Cristo, con cuándo se enseñaba la palabra y qué día era cuando se hacía. Era en el día de reposo. Hasta a los mismos gentiles lo sabían así y lo pedían de esa manera. Dice, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo. Hubo unos que sí creyeron. Muchos judíos que sí creyeron, aceptaron, y aún prosélitos, que eso luego lo vamos a ver eso, y dijeron, sí, nosotros también creemos en eso. Y siguieron a Pablo, ¿verdad? Junto con los demás, aunque no fueron todos. Y luego dice, y siguieron a Pablo y Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Llegó la noticia a todas partes y casi todos se fueron ahí a escucharlo en el día de reposo, toda la gente. Porque todos sabían en esos tiempos, hay aquellos que creen en ese Yahvé o lo que sean, fueran extranjeros, se reúnen en el día de reposo para ellos, ¿verdad? Entonces todos ahí hicieron lo mismo. Entonces después dice ahí que a muchos de los judíos que no creían se llenaron de celos y procuran perseguirlos y los hostigan y etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso lo puede usted ver. Y entonces ellos tienen que salir huyendo de ahí. Eso usted lo puede ver hasta el verso 52. Vámonos al capítulo 18 ahora del mismo libro de los Hechos. 18, ahorita le digo el verso. 18, a ver, espero no me he equivocado, 18:4. Ahí está, sí, verso 4 del capítulo 18. Y discutía en la sinagoga, se refiere a Pablo, a los creyentes con los que no creían, todos los días de reposo, y persuadía tanto a judíos como a griegos, así, tanto a gentiles como a judíos, les predicaba en el día de reposo, ¿verdad? Entonces, seguimos diciendo, no está peleado una cosa con otra, nunca ha estado peleado, ¿sí? Seguían ellos mismos haciéndolo de esa manera los mismos apóstoles. Ahora, vámonos a un capítulo en las Escrituras que a veces es usado de mala manera, ¿sí?
Vámonos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 20. Ahí mismo en el libro de los Hechos capítulo 20. Ok, 20. Fíjese bien, vamos a leerlo desde el 24. ¿Sí? Desde el 24. Lo pongo en contexto. Es una otra vez de las narraciones de los viajes de Pablo. Pero en esta narración, Pablo, para ir contando cómo se dieron los hechos, cuándo y dónde, empieza a dar pautas de tiempo muy conocidas y usar referencias muy conocidas para ellos. ¿Sí? Cuando usted lo lea con más calma, ¿verdad? El capítulo 20 en casa. Pero ahorita le estoy poniendo el contexto. Él empieza a narrar uno de sus experiencias y de sus viajes. Dice: y le acompañaron hasta Asia Sopater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo de Asia, Tíquico y Trofimo. Ahora sí, llevaba a todos, casi todos sus discípulos ahí, ¿verdad? En ese viaje, a varios. Dice, y Trofimo, alguien si quiere adoptar ese nombre. Dice: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos. Entonces él empieza a usar referencias temporales, ¿verdad? Para que todos sus discípulos se den cuenta. Okay. Dice que no viajó hasta que pasaron los días de los panes sin. O sea, esos días reposó. Se detuvo de su viaje y reposó ese tiempo de los panes sin levadura. Que ya sabemos que son ¿cuántos días? 7 días, ¿no? Empieza en el 15 de Nisan, el 15 de Aviv, ¿verdad? Entonces está dando referencias conocidas aún en el Nuevo Testamento y aún en el idioma griego. Está dando referencias bíblicas de tiempos que se hacían. ¿Sí? Ojo con eso. Y luego dice: y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos ahí 7 días. ¿Verdad? Empieza a dar pautas de tiempo. Y luego este verso que es muy mal usado, y yo como se lo he oído, inclusive no estamos como lo hemos dicho, no es para atacar a nadie ni nada, pero sí lo tengo que decir. Hermanos pastores muchas veces usan este verso cuando en realidad ni siquiera lo estudiaron simplemente en el griego que está. Así de simple. Así de simple. Porque dice ahí: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pues, y es que es algo que no está en las primeras traducciones del griego eso, o sea, no es nada oculto ni nada. Pero si alguien simplemente siempre lee la Reina Valera nada más así, que no tiene nada de malo, pues. Pero para aclarar ciertos puntos sí se ocupa un poquito más, nada más de estudio. Lo que dice ahí en el griego, no estoy hablando ni siquiera en una lengua, no, en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, cuando dice ahí el primer día de la semana, no dice eso en el griego dice así: heis, porque acuérdense que él estaba en el contexto de ahí, aunque está hablándole a creyentes, les está dando referencias de fechas desde el Antiguo Testamento, las fiestas de los panes y todo eso. En ese contexto está hablando. ¿Sí? Y cuando llega ahí, lo que dice ahí, oh sorpresa, dice, heis Shabbatón. Es lo que dice ahí en el Nuevo Testamento. Es lo que dice ahí. Heis Shabbatón. No dice el primer día de la semana. No dice ni siquiera el primer día de la semana. No dice eso. No dice nada de eso en el Nuevo Testamento, en el griego. Dice él, y esta conjunción, heis,
es la conjunción que se usa para formar un número ordinal. El primero de los Shabbats de ese tiempo, de esa narración de tiempo que está haciendo, y que él empezó diciendo, en la fiesta de los panes sin levadura, nos estuvimos, ¿qué? Calmadones. Cuando todos sabían cuándo era la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuándo era? 15 de Nisan, 15 de Aviv. Y luego dice, luego nos movimos 5 días y llegamos a un lugar donde ahí hicimos pausa y nos reunimos con nuestros hermanos en el primero de los Shabbats, del grupo de Shabbats que siguió de ahí en adelante. Eso es lo que está diciendo en el Nuevo Testamento, en el griego. Eso es lo que está diciendo. Por ningún lado dice domingo, ni por ningún lado apunta que es el domingo. No. No dice eso por ningún lado, ¿sí? En la Biblia del Nuevo Testamento. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice. Él está haciendo una narración. Llegamos así, así, y a tal punto, en el primero de los Shabbat que seguían, ¿cuántos Shabbat tiene un mes? En el primero del grupo de Shabbat que seguía, en el primero de ellos fue cuando me reuní con ellos. ¿Y qué dice que empezaron a hacer? A estudiarla. Porque es congruente a todo lo demás. A todo lo demás que hacían los apóstoles. De cuando estudiaban la palabra. El mismo Pablo y Bernabé en los capítulos que ya leímos. Previos. Así es. Eso es lo que dice en el original. ¿Sí? Por ningún lado dice nos reunimos en domingo. No dice eso. No lo hacían así. No ni siquiera dice primer día de la semana, eso no dice. Dice el primero de los Shabbatons que siguieron. El primero del grupo de Shabbatons. Para que ellos supieran qué sábado se había qué Shabbat se había reunido con los hermanos que estaban allá y que les estaba narrando todo. ¿Sí me explico? Así es. Les está dando una fecha puntual. Ese día ya, sí, entonces tal día estuvo con ellos. ¿Sí me explico? Tal día de tal mes estuvo ahí con ellos. Exacto. Exactamente. Exactamente. Así es. Pero si yo me agarro nomás así, en el primer día de la semana así, con mi mente de que ahora el primero es el domingo, según esto, cuando no tiene nada que ver eso. Cuando no tiene nada que ver eso, ni ellos lo hacían. ¿Quiénes los tiempos apostólicos? No estoy hablando del maestro de por allá, que quién sabe qué. A eso vamos ahí, ahorita a eso vamos ahí. Eso que se mencionó, a eso voy a ir ahorita. ¿Sí? A eso voy a ir ahorita. Entonces, lo que dice ahí es Jogeis Shabbatón, que la traducción sería esto. Habiéndonos reunido el primero de los Shabbatón, habiéndonos reunido el primero de los Shabbat siguientes a las fechas de los 15 de los días de panes sin levadura, más los días que descansé, más los días del barco. Exactamente, eso es la narración temporal y cronológica que está haciendo. Claro, claro que sí, sí, así es, exactamente. Entonces, dice, y luego dice en el verso, bueno, aquí lo voy a poner. Bíblicamente, aquí junté 3 días, estos cuadritos son días, ¿sí? Bíblicamente, desde el Génesis, un día, bíblicamente, no como se contó después, en el mundo, etcétera. Bíblicamente, el día empieza cuando cae la tarde o llega la noche, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas de decirlo, ¿verdad? La tarde. Entonces, aquí empieza el día bíblico. Entonces, digamos que este es viernes. Aquí, si este es mañana del viernes,
Ay, acá me voy a regresar hasta acá. Esta es la mañana del viernes, pero el viernes ¿cuándo empezó? Aquí. ¿Sí? Sí, en la tarde del anterior, ¿verdad? Aquí es viernes. Sí, aquí es viernes. Aquí empieza el Shabbat. Ajá, aquí empieza el Shabbat. Así es, aquí. Y aquí empieza ahora sí el primer día de la semana. Aquí empieza el primer día de la semana, conocido ahora como domingo. Y cuando termina el Shabbat, usted lo ha vivido aquí en esta congregación, usted lo ha vivido, que el Shabbat termina aquí y puede estar terminando, según se mueva el sol, pues puede estar terminando a las 5, a las 6, hasta ahorita que casi a las, ¿qué? 8, ¿no? Sí, entonces, según pues, el sol, ¿no? Entonces se viene terminando. Y dice ahí que ellos se habían reunido en el primero de los Shabbat de ese grupo de Shabbat que siguieron, en ese grupo de Shabbatón, se habían reunido y que siguieron estudiando tanto la palabra que Pablo alargó el día. Por eso día que lo alargó, lo alargó. ¿Sí? Y entonces, es lo que nos ha pasado inclusive aquí un poco a veces. Pues sí, nos seguimos unos ratitos después del Shabbat, a veces 10 minutos, 15, ¿no? Y ya si todos se van y alguien quiere seguir estudiando y hablando, ¿no? Que esto, pues hasta nos podemos alargar más, ¿no? Mande. ¿Quieren así? Ah. Mande. Entonces fíjense, por eso él dice que habían estado y se reunió con ellos y todavía estaban tan con ganas que hasta largó el día, se siguió, ¿sí? Se siguió, y es lo que dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pues sí, a cualquiera de estas horas que termina el Shabbat, 5, 6, 7, depende ahí de la época que haya sido del sol, ¿no? Lo alargó hasta la ¿qué? Medianoche, ¿verdad? Vamos a decir que eran 12, 12 de la noche. Que lo alargó. Obvio que de todo aquí, todo acá, y lo alargó todavía más, pues ahí el pobre ese le empezó a dar ¿qué? Cabecear. Por eso también aquí tuvieron que necesitar lámparas, porque ya llegó la noche y le siguieron, ¿verdad? Obvio, dice, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Le siguieron platicando ahí, hasta lámparas trajeron. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. A ver, obvio que después de haber guardado todo esto y hasta la medianoche, el pobre ya estaba out. Dice, y dice, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, ¿verdad? Le siguió toda la noche hasta el alba acá. Hasta el alba. Hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven y fueron grandemente consolados. Entonces ahí vemos una clara enseñanza de que no es cierto que se reunían en domingo. ¿Sí? No es verdad eso. Ahorita vamos a ver todavía más. Pero nomás me estoy yendo desde aquí. Para ver que es algo que proviene de Dios y que los creyentes así lo hacían. Los apóstoles así lo hacían.
ahora sí. Ahora sí, voy a borrar aquí. Necesitaré borrar todo. Bueno, sí. Voy a borrar eso. Ay, va a quedar un poco manchado. Bueno, luego lo limpio bien. Ok. Pues le tengo una otra noticia. Voy a poner aquí otra línea de tiempo. Y aquí voy a poner cuando nacimiento de Yeshua, luego alrededor de 30 años después es su muerte y 3 días después es su resurrección, ¿verdad? Gloriosa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, para ubicarnos en los tiempos. Entonces, pues le quiero decir algo, una super noticia. Todo este tiempo desde aquí hasta después de 2 siglos más adelante, ahorita lo vamos a ver, ¿qué cree que pasaba en Roma? No se descansaba en el domingo. En Roma no era día de descanso el domingo, hasta siglos después, ahorita lo vamos a ver. Hasta siglos después. No, los romanos trabajaban y el que quisiera y pudiera descansaba el día que podía y pudiera. ¿Sí? No existía eso de que el domingo descansaban, no existía eso. ¿Sí? Fíjese bien. Esto que voy a mencionar ahorita, este punto que voy a mencionar, lo vimos con más detalle, este punto de la fecha que voy a poner, lo vimos más detalle cuando hablamos de las Saturnalias y la Navidad. ¿Sí? Que luego voy a volver a dar esa enseñanza. Que en el año 274 después de Cristo, 274 después de Cristo, fue cuando se oficializó el culto al sol Invictus, que fue por cuando los romanos vencieron en una batalla, en una de las guerras púnicas que duraron 100 años, y etcétera. Creo que sí, ajá. Eso ya lo vimos en otra enseñanza. Y que gracias a que ganaron esas batallas, consagraron esas fechas a Júpiter. ¿Se acuerda? Perdón, a Saturno. Y de ahí hicieron las Saturnalias, proclamaron el Sol Invictus, y de ahí viene la fiesta de Navidad que empezó con esas celebraciones en agradecimiento al Sol de las Saturnalias. ¿Se acuerda? Eso ya lo vimos aquí. ¿Sí? Entonces, pero estoy ahorita nomás usando la fecha de referencia. Entonces, hasta entonces, todos estos días, cada quien descansaba como podía en Roma. Los que eran esclavos, pobrecitos, ni siquiera, y ahí si el patrón los dejaba descansar, y si no, órales. Y los que tal vez eran de pudientes, ¿va? Los patricios, pues me voy a agarrar 3 días, ¿sí me explico? O ahorita estoy trabajando hasta que pueda, me agarro otros 2 días, y así. ¿Sí? No era algo establecido. Entonces, al no ser algo establecido, claro que los apóstoles que vivieron hasta aquí en la destrucción del templo, el 70, ¿qué? Después de Yeshua, claro, y aquí es donde es escrito todos los libros de los Hechos, Gálatas, Colosenses, etcétera. El libro de Hechos está datado del 62 al 64, creo, después de Cristo. Obvio que ellos no conocían el domingo como un día de... No existía, ¿sí me explico? Por eso no es cierto que ahí dice lo que ya leímos que dice Shabbatón, no es cierto que dice que era el domingo. ¿Sí me explico? Por ningún lado dice eso. Entonces, eso es crucial, eso es crucial.
Aquí está. Aquí el culto al Sol Invictus fue declarado por el emperador Aureliano. Eso ya lo vimos aquella vez que les digo lo de Navidad, de las Saturnalias. Aureliano, acá, en este año. Y él decretó que esa celebración anualmente se iba a hacer anualmente, pero cada semana después lo hicieron en esa fecha, en el domingo. Pero él empezó con que anualmente se iba a hacer el 25 de diciembre, de donde después vimos que surgió las celebraciones de la Saturnalia. Ajá. Que después es Navidad y todo, etcétera, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Sancho Claus y todo ahí, ¿verdad? Panzo Claus y todo. Muy bien. Entonces, eso fue así. El 25 de diciembre de 1974, el emperador romano Aureliano convirtió en oficial el culto al Sol Invictus. ¿Sí? Ahora, fíjese bien. En el año, bueno, va a ser un poquito para acá por si necesito rayar más ahí. En el 321, después de Yeshua, después de esto, ¿verdad? Después de Cristo, en el 321, el emperador Constantino, que a pesar de él llamarse en cierta época de su vida cristiano, toda su vida, los testimonios es que toda su vida siguió practicando el culto al sol. Tan es así que en las monedas de su tiempo que fue emperador, por eso se acuerda que en la moneda que le mencionan, que le dicen a Cristo, estaba la cara de ¿quién? De César, porque en los tiempos, por así decir, pues en los sexenios que estaba cierto emperador, en las monedas ponían su leyenda que él quisiera, ¿verdad? Lo que él quisiera. Y él acostumbró y siguió poniendo la leyenda del Sol Invictus, y que vio el Sol Invictus en sus monedas de él. Los testimonios es que no le creían que fuera creyente, sino que fue alguien que hizo sincretismo para llevarla toda la fiesta en paz. ¿Sí? Porque inclusive él se bautizó supuestamente en su lecho de, ¿quién sabe? De muerte. Toda su vida no. Cuando un creyente, en cuanto le cae el 20 del bautismo, se bautiza. Claro que ahí se entiende cuando se atravesó esto y el otro, a eso me refiero, a eso se entiende. Pero me refiero a que un creyente no espera bautizarse en su lecho de muerte, ¿verdad? Porque ya sabemos todo lo que es el bautismo, dar testimonio, nacer a vida nueva, pues etcétera. Entonces, ¿cómo te vas a esperar en verdad hasta que te vas a morir? Eso no existe para los creyentes bíblicos. Él se bautizó en su lecho de... Entonces, todo eso nos habla ya de una amalgama de cosas, y acuérdense que eso ya lo vimos cuando estudiamos lo de la Navidad, pues ellos permitieron y mezclaron todo eso. Sí, ahorita nomás estoy hablando de lo del domingo. Entonces, él decretó, fíjense bien esto. Acá está. Él decretó en este año el siguiente edicto o decreto, valga la redundancia. Él dijo esto: en el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente se ocupe, que la gente que se ocupa de la agricultura pueda libre y legalmente continuar con sus tareas. Porque a menudo sucede que otro día no es el adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Se refería a él a aprovechar los tiempos de siembra. Entonces, él fue el que decretó que el día que era el del sol, por eso dice el venerable día del sol, lo decretó como día de descanso. Él lo decretó, ¿sí? Porque, como les digo, todos trabajaban y descansaban cuando podían.
Y entonces él dijo que en las ciudades del imperio, todos los servidores públicos y todos, etcétera, ahora iban a descansar ese día, el día del sol. Ahí es donde se va a decretar día de descanso para todos, en todo el imperio. Eso sí dice, a los del campo, eso sí pueden, y si no, no, porque tienen que sembrar, ¿verdad? Y si no, pues de dónde comemos luego. Es un decir, ¿no? Etcétera. Entonces, como les decía, no puedes decir que este día de descanso, aquí no puedes decir. Porque fue estipulado hasta acá. ¿Sí? Y ya vimos que acá se referían al primero de los Shabbatón, como el día que ellos, lo de ese verso. Entonces, porque eso ni siquiera existía, ni siquiera existía. Si tú quieres descansar en domingo, descansar, no que sea el día de reposo del Señor. El día del reposo del Señor, tú tienes que descansar para el Señor y hacer lo que tienes que hacer para el Señor y estar en congregado y eso. Y ya si tú te quieres el domingo, también me lo agarro para descansar. Ese es otro asunto. Ese es otro asunto. ¿Sí me explico? Que se puede, pues si alguien puede, adelante. Ese es otro asunto. ¿Sí? Y luego, ¿a qué voy con eso? Bueno, ahorita lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Dice, el día del sol invictus o no conquistado fue hecho día del reposo del imperio romano y se oficializó, ¿verdad? A partir de Constantino, este camarada, ese de ahí. Luego dice, ahora fíjense bien, porque aquí viene la otra parte. Hasta el año 363, ya habían pasado ¿cuántos siglos? 3 siglos y 30 años más, ¿verdad? Después del nacimiento de Jesucristo. Después de 3 siglos, esto ya lo vimos cuando vimos lo de las Saturnalias, cuando se empezaron a nombrar papas, ¿se acuerda? Papas y todo eso, que Cleopetreano, y quién sabe que todos los papas ahí, ¿se acuerda? Ya lo vimos eso en su momento. Una lista de papas y todo el rollo y todo, emperadores y todo eso. Hasta aquí, cuando ya, pues si desde aquí se empezó a pervertir todo y hacer un sincretismo, obviamente 100 años después acá, más tiempo acá después, estaba todo peor. Pues aquí fue cuando en un concilio, en el llamado concilio de la Odisea, así es, se decretó que ahora se iba a tener como descanso de los creyentes, por así decir, cristianos, etcétera, el día domingo. Por ningún lado pasó aquí. Por ningún lado. Fue hasta 300 años después, cuando, aparte de que ya era oficial de las leyes, pues de los magistrados, de los servidores públicos, de toda la ciudadanía, ahora también iba a ser para los creyentes, por así decir. Hasta aquí es donde es decretado que el día domingo va a ser ahora el día de reposo. Hasta aquí, hasta acá. Y eso es algo que se ha heredado. Sí, que se ha heredado. Cuando se hizo la reforma protestante, que claro que tuvo sus cosas buenas, no lo negamos, se acercó la gente más a la palabra, claro que sí, surgieron grandes creyentes que dieron su vida por el evangelio, que predicaron a las naciones en África, claro que sí, fue un mover de Dios tremendo. Pero claro que se siguieron herencias, que se quedaron herencias. Nuestros hermanos, o bueno, los creyentes luteranos, hasta hace muy poco aún se ponían la vestimenta heredada de la Iglesia Católica, aunque ellos no profesaban eso, eran luteranos, pero era lo que conocieron, ¿sí me explico? Y aún se la ponían en las iglesias luteranas, en las iglesias anglicanas también. ¿Verdad? Siguieron vistiéndose a veces de ciertas maneras heredadas de la Iglesia Católica. Entonces, una de esas herencias es creer que el domingo
es el día de reposo, cuando en 300 años no fue así. No fue así. 300 años no fue así. Los apóstoles no lo hicieron así. No lo vivieron de esa manera. Que se heredó y eso, pues bueno, eso es una costumbre que se heredó. No tiene sustento bíblico. Aquí, cuando hablamos, por ejemplo, lo de la Navidad, etcétera, o cuando hemos hablado el tema de las fiestas, siempre acuño una frase de un hermano muy querido, que sí, tal vez algunos reconozcan esa frase, que él siempre que iba a hablar un punto con alguien, así, siempre decía, bueno, el asunto es que gane Cristo. Siempre decía así, aquí el que tiene que ganar es Cristo. Y siempre le decía al otro, ¿tú quieres que gane Cristo? No, pues sí, pues yo también. Entonces, el asunto es que gane Cristo, no tú ni yo. Es lo mismo ahorita, ¿verdad? Lo que queremos es nada más ser bíblicos, es todos lados. Es todo el asunto. Por eso les he dicho, aquí ni enseñamos judaísmo, ni profesamos judaísmo, ni practicamos judaísmo, pero también queremos hacer las cosas bíblicas. Y si algunos hermanos no lo hacen bíblico, pues volvemos a lo mismo. Nosotros sí lo queremos hacer bíblico. Y no acusamos a nadie. Nosotros decimos, yo le diría, o sea, ¿tú quieres ser bíblico? Yo también, pues hay que apuntar a lo bíblico. Y si tú te tienes que mover y recorrer de donde estás hacia lo bíblico, pues eso es lo correcto. Eso es lo correcto. No alejarte de lo bíblico o mantenerte lejos de lo bíblico, ¿verdad? Lo correcto es que cualquier creyente va a decir, bueno, pues si eso es lo bíblico, me acerco a lo bíblico. Así de sencillo. Así de sencillo es el asunto. Lo malo es cuando, pues sí, o sea, que choca con mis intereses y que esto se entiende. Sí entiendo eso. Pero lo bíblico es eso. ¿Sí me explico? Hacerlo así. Entender lo bueno que es. Dar por más pesado lo que sí es que lo que no es o que me convenga. Y aparte, al final, eso es para mí bien. Para mi bien. Ahí es cuando voy a poder, como les decía, ser exhortado, recargar baterías, ser disciplinado, ser consolado, ser confrontado con la palabra y todo eso, pues para seguirle todo lo demás de mi vida los otros 6 días. Pues para seguirle para adelante. No es al revés. ¿Sí? Con todo lo que me voy a enfrentar a partir desde ahorita que ya cayó el sol, a todo lo que me voy a enfrentar al rato, con todas sus luchas, pruebas, descalabros, cosas que vengan que ni sé qué me va a pasar mañana o pasado. ¿Sí me explico? Tantas cosas, pues, tantas cosas. Entonces, por ningún lado es malo. Ahora, dice así, hasta este punto, aquí, ojo, porque aquí fue cuando en este concilio, 300 años después, y cuando ya todos estaban embarrados de todo esto, es cuando por primera vez en este concilio, a guardar el día de reposo, se le llamó, ¿qué creen? Judaizar. Hasta aquí, ahí. Fue cuando a eso se le llamó judaizar. Nunca lo fue acá. ¿Sí me explico? Nunca lo fue acá. Hasta aquí es cuando a eso se le llamó judaizar. ¿Sí? Entonces, dice así el decreto que se firmó en ese concilio de la Odisea. Dice así, los cristianos no deben judaizar y estar inactivos en el sábado, sino que deben trabajar ese día. Pero el día del Señor será y ojo aquí, porque aún en ese error e ignorancia, aún en eso, fíjese que ellos aún recomendaban en el domingo, que ellos ya habían dicho que ese era el día, ¿qué cree? En ese día tampoco trabajar, sino dedicárselo a Dios. Aún en su error, ellos también propusieron eso. Guardarlo, no más que el domingo. Aún en su error, eso dice lo que voy a leer. ¿Sí? Dice,
Los cristianos no deben judaizar y estar inactivos en el sábado, sino trabajar ese día. Pero el día del Señor, que ya lo habían especificado que era domingo, serán especialmente honrados en su vida. Y como cristianos deberán, si es posible, no trabajar ese día. Tampoco. O sea, hasta como que el entendimiento de que era para buscar a Dios, aún les alcanzaba a resplandecer ahí. Dice, sin embargo, si se les encuentra judaizando, refiriéndose a guardar el día, serán excluidos de Cristo. Así es. Entonces, ellos, aún en su ignorancia, por así decir, o error, decían que el domingo lo guardara para Dios. Y no, ni siquiera dedicarse al trabajo para buscar a Dios. Si usted se acuerda y le da vuelta la página hacia atrás, los mayores se han de acordar y todo eso, antes también la gente, aún los propios católicos de aquellos, el domingo querían ¿qué? Dedicárselo todo a Dios. La gente estoy hablando de siglos de hace tal vez, en su algo les resplandecía y ese domingo lo querían pasar con Dios, iban a todas las misas de domingo y todo, ¿se acuerdan? Es que la de las 12, que todo. O sea, aún en eso trataban de ser fieles, ¿sí me explico? Pero estaban en error porque el día era el séptimo. Aún hay, sí, es verdad, sí, así es, sí, o sea, eso es a lo que voy, que aún ellos mismos saben lo que se les había dicho, ¿sí me explico? Aún ellos, porque aún ahora alguien puede decir, pero el domingo busco a Dios. Sí puede ser, pero es los menos, porque a veces el domingo los mismos creyentes realmente nomás le dedican unas horas, 1 hora y media, y de ahí me voy a la comida china, y de ahí me voy acá, y de ahí me voy allá, y le sigo allá, y la palabra ya se me salió a las 5 horas. Si hacemos una encuesta, las evidencias me demuestran que no se rumea la palabra como debería ser. Si hacemos una encuesta y sacamos números, pues cuántas malas cosas pasan en iglesias que guardan el domingo unas horas. No sé si me explico. Porque no es cierto que todos, en realidad, todo el día lo dispusieron a analizar la palabra, aprender, estudiar, corregirse, etcétera. No es cierto. Si no lo, exactamente, porque es para eso, exactamente, porque es para eso. En otra enseñanza que ya vimos cómo Jesucristo guardaba el Shabbat, otro ya lo vimos. En la enseñanza, yendo a estudiar, yendo a enseñar, pero también sí es cierto que atendía a los enfermos, iba a hacer la obra de Dios, en las cosas de Dios. Usaba el día para las cosas de Dios. Entonces, también ahí viene cómo guardaba el Señor el día. Porque Él se proclamó a sí mismo que era el Señor del Shabbat. Yo soy el Señor del Shabbat. Aún yo soy mayor que el templo. Cuando lo cuestionan todo eso. Yo soy el mero. Señor de todo eso. Pues obvio me tengo que fijar cómo lo hace Él, el maestrazo, el dueño del asunto. Y el dueño del asunto hacía todo lo que él iba, estudiaba, compartía, enseñaba, iba a predicarles a los enfermos, se iba a las puertas de la ciudad, todo eso dedicándose a la obra de él en ese día. Dice, ¿se acuerda que él decía, mi padre ahorita está trabajando, pero trabajaba en las vidas de ellos? A eso le llamaba él trabajar, en las vidas de ellos. Por eso es que también nosotros en el día de reposo hemos ido a veces a los albergues y todo eso, lo que hemos hecho con los ancianitos que hicimos hace un tiempo, aunque fuera día de reposo, porque estamos siendo bíblicos. Lo que hacía el maestro, así de sencillo nada más.
Así de sencillo. Entonces, ahí estamos viendo las pruebas bíblicas. Diferentes maestros y diferentes creyentes de diferentes denominaciones han dicho lo siguiente. Dice, puedo leer la Biblia desde Génesis y Apocalipsis y no encontraré una sola línea que autorice la santificación del domingo como día de reposo. La Escritura ordena la observancia del Shabbat, un día que nosotros nunca hemos santificado. Esto lo decía el de cierta denominación, ¿sí? Un creyente, o sea, lo reconocía. O sea, pues no lo encuentro realmente no lo encuentro. El que sí encuentro es este. Que no lo hemos hecho, esa es otra cosa. Dice, otro creyente dijo, ¿dónde se nos dice que las escrituras que debemos guardar, en las escrituras que debemos guardar el primer día? Se nos manda guardar el séptimo, pero en ninguna parte se nos ordena guardar el día primero. Ahora mire, a ver si está aquí o está para acá. Ok, este reportaje que hizo la BBC de Londres, dice que desde hace 1700 años, cuando fue declarado que el día que por Constantino el Grande, lo que ya vimos, que veneraba el sol y fue declarado como día de descanso el domingo, aún así, desde esos tiempos romanos, el domingo, y eso es algo que ha permeado hasta la cultura de hoy, porque muchos creen que el domingo es el séptimo día, aún viviendo en lo romano. Pero la realidad es que aún viviendo en las leyes romanas, resulta que el domingo no es el séptimo día, es el primero. Ni siquiera por ahí, es el primero. O sea, ni siquiera puedo decir, ay, es que el séptimo es el domingo. No, cuando lo establecieron aún, ellos reconocieron y siguieron dando por enterado y practicado que en realidad el domingo es el primero, por ningún lado es el séptimo tampoco. El primer día es el 10 solaris. ¿Día de quién? Del sol. El segundo es 10 lunae. 10 lunae. ¿Qué día es? Lunes. El tercero es 10 marti. Marte, el Martis, el dios Marte, consagrado al dios Marte, pues viene siendo él. Aún los romanos, así era su conteo. Aún así. Entonces, ni para ellos era el séptimo día, ni para ellos. Era el primero. Y todavía hay gente que lo sabe, o sea, si se va a revisar y eso, es verdad, aún en el presente, es un error creer que el séptimo día es el domingo. No, entonces, aún así lo mantuvieron. Ese era el conteo aún oficial de Roma. ¿Sí? Ajá, así es. ¿Sí? Monday, ajá, de la luna, sí, porque cuando Roma invadió Gran Bretaña, ellos ahí heredaron esa parte de llamarle los días así a la forma romana. Eso también es un proceso histórico que se dio, ¿sí? Ellos heredaron cuando Roma llegó hasta Gran Bretaña, ¿sí? Entonces, ahí heredaron esos nombres también, nombres romanos pero hablados en inglés, ¿sí? Entonces, así es el asunto. Ay, ¿dónde está el reloj? Ah, ok. Muy bien. Pues bueno. Vamos a pararle aquí y continuamos después para nos alargamos. Fue bastante lo que hablamos. Muy bien. Hay un poquito más, pero bueno, ya me estaba pasando lo de Pablo.
Pues bueno, creí que íbamos a llevar menos tiempo y poder ver un video, pero es un video, al final lo podemos ver la otra semana, es un video donde en un congreso de católicos están unos sacerdotes de las más altas autoridades contestándole preguntas a los mismos católicos. ¿Sí me explico? Un congreso católico donde los mismos obispos están contestando preguntas. Y ellos mismos a la gente ahí le están diciendo que la Iglesia Católica Romana fue la que cambió el día, porque decidieron hacerlo así. Ellos mismos lo están diciendo ahí en las preguntas. Y que ellos mismos dijeron, porque nuestra Santa Iglesia tiene esa autoridad de poder cambiar y decidir qué es lo mejor. Tenemos esa autoridad y por eso lo pudimos hacer y no está mal, es válido. Pero obviamente es algo hecho por los hombres. Él mismo lo está diciendo ahí en esa enseñanza, en ese congreso. Pues bueno, empezando por ahí, ¿no? Entonces fíjense, él mismo les contesta esas preguntas en el video, que él mismo contesta eso. Y ya la gente, ok, con razón. Y ya, así, sencillo. Bueno, pues vamos a orar para pasar a lo siguiente. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Tú lo sabes, Señor, que en ninguna manera hemos perseguido ni atacado a nadie, simplemente queremos ser bíblicos y explicar y fundamentar por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y siempre hemos buscado dirección en las Escrituras, en lo que hacían los apóstoles, cómo lo hacían. Y eso es lo que queremos, Señor, ser bíblicos. Y eso trae bendición a nuestras vidas. Y si a alguien le sirve, Señor, de nuestros hermanos que están allá afuera, les sirve esta enseñanza para corregir, para aprender, que así sea, Señor. Al final se trata de que todos avancemos en nuestra vida, en lo que tú has determinado y tú quieres en las Escrituras. Que así sea, Señor, que esto sea para bien, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén.